Si tuviéramos que definir los límites del espacio tal y como los conocemos hasta ahora, estaríamos a una hora de distancia. Ascendemos lentamente hacia el cuerpo celeste más cercano a nosotros, la Luna. Decenas de astronautas han estado aquí antes y algunos han caminado sobre la superficie lunar. En este momento, nuestro hogar se encuentra a unos 400.000 kilómetros de distancia. En nave espacial, estamos a 3 días de viaje. Estamos tan cerca que parece que nunca nos hubiéramos alejado de casa. Es un lugar familiar y seguro. Las huellas de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, siguen aquí. Como no hay corrientes de aire que las borren, estas huellas permanecerán aquí durante millones de años. Ahora nos alejamos más, un poco más. En la oscuridad vemos un rostro amigo. Se trata de Venus, conocida como la diosa del amor. Está rodeada de nubes amarillas y como estas nubes reflejan la luz del Sol, es el planeta más brillante del sistema solar. Es como un hermano para el mundo, tiene el mismo tamaño. Sin embargo, bajo esas nubes amarillas se esconde una gigantesca red de veneno. La atmósfera del planeta está asfixiada por gases tóxicos. El aire es peligroso y caluroso, a casi 500 grados. Aquí nada puede sobrevivir. Aunque desde fuera parece precioso, por dentro es un auténtico infierno. Miles de volcanes están en constante erupción. Nos vamos ya mismo. Ahora mismo estamos muy cerca del Sol, en una posición muy peligrosa. Todo nos indica que debemos volver a la Tierra. Pero, ¿quién podría resistirse a este hermoso paisaje? Nuestra luz, nuestra vida, el Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, una distancia que se tardaría 20 años en recorrer en avión. Si el Sol se apagara de repente, está tan lejos de nosotros que tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Es tan grande que cabrían 1 millón de mundos en su interior. En el lugar donde nos encontramos ahora, la temperatura supera los 10.000 grados. En su interior, la temperatura alcanza decenas de millones de grados. Pero algún día esto terminará. El Sol se quedará sin combustible y entonces llegará el fin de este mundo. Dejándolo atrás, nos dirigimos al planeta rojo, Marte. Durante siglos hemos mirado hacia Marte en busca de compañía y de indicios de vida. Marte despierta nuestra imaginación mucho más que cualquier otro planeta. Pero este lugar es rojo y está muerto. Según una teoría, la vida comenzó aquí hace millones de años y se extendió desde aquí al mundo. Es decir, Marte podría ser el planeta de nuestros antepasados. Si eso es cierto, todos somos marcianos. Seguro que hay otros misterios en el espacio esperando a ser descubiertos. Esto empieza a dar miedo, es como estar en un videojuego gigante. Mirad, esos son asteroides. Algunos miden cientos de kilómetros de ancho y se mueven a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora. La mayoría de los planetas se formaron a partir de la fusión de estos asteroides. Júpiter es un gigante situado a 680 millones de kilómetros de nuestro hogar y al menos 1000 veces más grande que la Tierra. Sin embargo, este planeta gigante está compuesto casi en su totalidad por gases. Aquí nada es lo que parece. El universo está lleno de contradicciones y trampas. Nos encontramos a 1.195 millones de kilómetros de la Tierra. Saturno es la joya de la corona de nuestro sistema solar. Es una bola de gas tan ligera que podría flotar sobre el agua. Estos anillos están formados por miles de millones de bolas de nieve, algunas del tamaño de una casa. Podríamos quedarnos aquí para siempre y contemplar el seductor encanto de Saturno. Pero tenemos que marcharnos. Aún nos quedan muchos lugares lejanos por visitar. Ahora mismo nos encontramos en el lugar que más se parece a la Tierra, Titán. Aquí hay lluvia, estaciones y ríos. Se parece mucho a la Tierra, pero lo que fluye por estos ríos no es agua, sino gas natural licuado. Aquí hay miles de veces más petróleo y gas que en la Tierra. Si pudiéramos llevarlos a la Tierra, podríamos garantizar el suministro de energía durante años. Ahora mismo estamos a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, y ya no podemos verla. A medida que avanzamos, nos encontramos con muchos cuerpos celestes en el espacio. El objeto más lejano que podemos ver, a 13.000 millones de kilómetros de casa, está aquí. Se llama Sedna. Está tan lejos del Sol que tarda 13.000 años en dar una vuelta completa alrededor de él. Un momento, hay algo más aquí, y además es algo nuestro. La sonda espacial Voyager 1, situada a 16.000 millones de kilómetros de casa, es decir, de la Tierra. Si no fuera por esta sonda de forma de antena, no tendríamos idea de cómo son los planetas y los cuerpos celestes a esa distancia. Viaja a 20 veces más rápido que una bolita y envía mensajes al mundo.
En su interior esconde algunos secretos sobre nosotros. Un mensaje de saludo grabado en diferentes idiomas y un mapa que muestra la ubicación de nuestro planeta. ¿Crees que una invitación así tiene sentido en las lejanas profundidades del espacio? Cualquier ser puede recibir nuestro mensaje y llamar a nuestra puerta, ya sea de forma amistosa o de cualquier otra manera. Ahora mismo estamos a 8 billones de distancia, pero en realidad en la inmensidad del espacio eso no es más que un pequeño paso. Todavía nos quedan billones de kilómetros por delante. Hasta ahora mirábamos hacia adentro, pero ahora miramos hacia afuera. Ha llegado el momento de dar el paso al espacio interestelar. Es un panorama impresionante. Hay miles de millones de estrellas como nuestro Sol y miles de planetas que giran a su alrededor, algunos de los cuales quizás se parezcan a nuestro mundo. Estamos a 40 billones de kilómetros de casa, un viaje que en nave espacial duraría 50.000 años. Y solo hemos llegado hasta la estrella más cercana a la nuestra, es decir, hasta el siguiente sistema solar, Alpha Centauri. Ahora estamos tan lejos que los kilómetros han dejado de tener sentido. Ahora tenemos que hablar en años luz. Un rayo de luz tarda un año en recorrer 10 billones de kilómetros. Por lo tanto, 40 billones de kilómetros equivalen a una distancia de 4 años luz desde casa. Es algo alucinante. Las distancias son tan enormes que resulta imposible de imaginar. A 20 años luz de la Tierra, es decir, a 200 billones de kilómetros, se encuentra la estrella Gliese 581. Y fíjate, este planeta que orbita a su alrededor se encuentra, al igual que la Tierra, a una distancia ideal del Sol. Si estuviera más cerca, el agua se evaporaría. Si estuviera más lejos, se congelaría. Este es un entorno ideal para que se haya desarrollado la vida. Si hay vida allí, es posible que a una distancia tan grande estén captando nuestras señales de televisión y viendo programas que se emitieron hace 20 años. Pero aún necesitamos mucho más tiempo para poder comunicarnos con ese planeta a tal distancia. El espacio es infinito. Si te conectaras a una estrella situada a 65 años luz de la Tierra, es decir, a 650 billones de kilómetros, podrías escuchar el discurso radiofónico que Hitler pronunció en 1940. Estamos mucho más lejos. Aquí nos encontramos con 7 estrellas alineadas. Se las conoce como las 7 hermanas, la constelación de Orión. Según la leyenda, son las hijas del dios griego Atlas. Se convirtieron en estrellas para aliviar a su padre, que llevaba el cielo sobre sus hombros. Y esta estrella gigante es la más grande y brillante que hemos visto hasta ahora. Es 600 veces más grande que nuestro Sol, lo que significa que en su interior cabrían 600.000 millones de tierras. Lo que ves ahora no es una estrella, ni un planeta. No se parece a nada que hayamos visto antes. Es un fantasma a 1300 años luz de la Tierra, la oscura nube de Orión, polvo y gas. Pronto se formarán estrellas en esta nube. Están a punto de nacer, pero aún queda tiempo. El nacimiento de una estrella es una de las mayores maravillas creativas del universo. Ahora mismo estamos viendo la nebulosa, permanece suspendida en el espacio. Esta imagen es una obra maestra. Los movimientos que contienen pueden alcanzar una velocidad de 200.000 kilómetros por hora. En el espacio, con la forma de una gigantesca cabeza de caballo encabritada, las estrellas nacen, crecen y mueren. ¿Y qué pasa después? La respuesta está en esta imagen. En este momento estás presenciando la muerte de una estrella. Su energía explosiva está lanzando hacia afuera todo lo que contiene. Si no fuera por estas explosiones, hoy ninguno de nosotros existiría. Fíjate en esa blancura del centro. Se llama enana blanca. Es el fantasma de esa estrella muerta. Es tan denso que una cucharadita pesa más de 1 tonelada. Nuestro Sol también se convertirá en una enana blanca dentro de 6.000 millones de años, es decir, morirá. En este momento nos dirigimos a un cementerio de estrellas, a 6.000 años luz de casa, es decir, a billones de kilómetros de distancia. Una estrella que gira y vibra como el ojo de un huracán, un púlsar. El púlsar tiene un diámetro de 20 kilómetros, pero una parte del tamaño de la punta de un alfiler pesa 1.000 toneladas. Aquí hay muchísima radiación. Esta ha sido la imagen más letal que hemos visto hasta ahora. Nos adentramos más. Sentimos algo extraño, como si aquí hubiera una entidad maligna. Y eso es precisamente lo único con lo que no querríamos encontrarnos. El rostro de la destrucción. Un agujero negro. En lugar de convertirse en enanas blancas o púlsares, siguieron atrayendo materia y se convirtieron en agujeros negros.
Es tan pequeño y tiene una fuerza de atracción tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él. En el interior del agujero negro no hay materia tal y como la conocemos, no hay tiempo ni espacio, y todas las leyes de la física se alteran allí. La verdad es que nadie sabe hacia dónde atrae este agujero negro. Está más allá de nuestras percepciones, en los límites de la comprensión humana. Se está ahogando en ese pequeño agujero negro. Hemos recorrido billones de kilómetros, pero aún no hemos salido de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Aún nos espera un universo infinito. Maravillas, peligros, todo está allí. Estamos a 7000 años luz de casa, y seguimos dentro de nuestra galaxia. Es como si nos encontráramos ante un paisaje lleno de bosques. Esos juegos de luces son realmente impresionantes. Todo lo que hemos visto hasta ahora se encontraba dentro de la Vía Láctea, es decir, era solo una pequeña parte del espacio. Ahora mismo nos encontramos en el espacio intergaláctico, a millones de años luz de distancia, y cada punto que ves es tan grande como nuestra Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda, situada a 2.5 millones de años luz de distancia, cada galaxia contiene millones de estrellas y millones de planetas, y en el espacio hay billones de galaxias como estas. Ahora vemos una galaxia espiral. Está tan lejos que si enviáramos un mensaje desde aquí a nuestro hogar, es decir, a la Tierra, tardaría 27 millones de años en llegar. Nos hemos adentrado aún más. Estamos exactamente a 2000 millones de años luz de casa. Nos acercamos al principio del tiempo, y nos encontramos con un quasar. Un quasar, es decir, la cosa más mortífera del universo, más brillante que billones de galaxias juntas a la vez. Es tan grande que la mente humana no puede concebir tal magnitud. Las estrellas parecen mucho más pequeñas que un grano de polvo azulado. Aquí se ve una explosión. Todos hemos visto las imágenes de esta explosión en la televisión. Si alguna vez has visto el efecto de ruido de nieve en un televisor sin sintonizar, eso es precisamente el trazo de esas explosiones. Es el trazo del Big Bang, ocurrido a unos 13.000 millones de años luz de la Tierra. Nuestras conjeturas sobre el espacio se limitan a este punto. Este es el último lugar al que nos llega la luz. Hasta que descubramos algo más allá, seguirá siendo el más lejano que conocemos.